Eh, Hoy es 6 de junio. Bien. Entonces, lo que charlábamos era la posibilidad de hacer una entrevista de una manera, digamos, por lo menos metodológicamente respetable. Por ahí, la idea era charlar un poquito hoy dos cuestiones. Una cuestión tiene que ver con el tema y otra cuestión tiene que ver con lo metodológico. Ayer hubo un método de análisis de datos. ¿Está? Sí. Eh, si querés, vamos por lo metodológico. ¿Vos pudiste apreciar, darte cuenta de algunas cuestiones metodológicas por las que se fue llevando la entrevista? ¿O no? Yo lo que, te digo lo que me fui dando cuenta y pude ir relacionando con lo que dimos en la materia. Yo digo, cuando el chico este comentaba que a veces los sindicatos son complicados y contó su experiencia de que uno lo invitó a pelear y cómo reaccionó él, ahí era como que a mí se me relacionaba con lo que hablábamos nosotros en cómo uno tiene que manejarse con el otro, buscar otra alternativa para llegarle. Bueno, si así no se puede, como decía el chico, buscar por otro lado. Lo mismo que cuando decían las capacitaciones, eso del conocimiento, que está el que lo quiere aprender, lo acepta y lo utiliza, y el que lo reserva para otro momento. Yo creo que en bastantes partes de la entrevista que le hizo el chico este se fue notando mucho eso. Por lo menos yo lo noté así. Bien. Yo me refiero a lo metodológico respecto del modo de que se llevó adelante la entrevista, que la hice yo. Pero, ¿vos pudiste darte cuenta de alguna metodología o situaciones en las cuales se fue dividiendo la entrevista? Yo lo que noté es que le fuiste haciendo primero una pregunta general para que él se presente y todo, y después fuiste yendo más a cosas puntuales. Y a medida de lo que él respondía, vos me echabas alguna otra pregunta que vaya a ser relacionando. Como que no era cualquier cosa, que de una cosa se saltaba a otro tema y así. Estaba como muy organizado y cada cosa estaba hilada con la otra. Era como que estaba, la verdad estuvo muy bueno. Y no te aburría, Bien, porque era como que te iba llevando. bien. Si yo te digo que se pensó la entrevista, suponete, en 3 partes. Ahí está Lorena Ledesma. Se pensó, en realidad, ¿sí? La pensé a la entrevista en 3 partes. ¿Sí? Sí. Vamos a ver si, ya que está Ledesma, podemos aprovechar también. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Bien. Estábamos hablando, ¿estuviste ayer en la entrevista? No pude estar porque se me cortó la luz a las 5:30 más o menos. Ok, ok, Toda la luz de Tolosa. ok. Ahí está Agustín también, está entrando. Vamos a esperar un poco a Agustín también. Buena, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, ¿y usted? Bien, estábamos hablando un poquito sobre la entrevista de ayer, ¿sí? Yo lo que le planteaba a las chicas es que en realidad hoy vamos a tratar rápidamente 2 temas que quisiera no dejar pasar. Por un lado, por supuesto, el tema de fondo, o los temas de fondo que se trabajaron respecto a lo que es seguridad y higiene y demás. Pero también ayer se aplicó un método de recolección de datos que se llama entrevista. ¿Está? Entonces, la idea era, a mí me hubiera gustado enseñarles entrevista antes de que ustedes, bueno, la vean, digamos, en acción. Pero charlando metodológicamente, charlando no de los temas de seguridad y higiene, sino de la metodología para recolectar los datos, de la entrevista en sí misma. Yo les digo que yo lo pensé en 3 partes a la entrevista. ¿Se pudieron entender esas 3 partes de la entrevista? ¿Se pudieron? Sí, sí.
¿Se dieron cuenta cuáles eran las tres partes? ¿O se dan cuenta cuáles fueron las tres partes? Yo supongo que sí, que A me ver. di cuenta. A ver. O sea, la primera parte fue la presentación de él y su historia, digamos, el comienzo de él. Excelente. Después fue directamente al asunto de lo que sucedía dentro de la El empresa. desarrollo. Claro. Y después pasó, más que nada, bueno, después pasó por un par de experiencias y después, bueno, las preguntas nuestras. Bien, bien. O una conclusión final podría ser. Exacto. Y hubo una conclusión 4. Y hubo una conclusión final también. Tenés razón. Tenés razón. Entonces, una entrevista no es una charla, digamos así, casual. Una entrevista tiene un objetivo de trabajo, ¿sí? El objetivo de trabajo de ayer tenía que ver justamente con compartir la experiencia en trabajando, ¿sí? De una persona que está a cargo de un área de seguridad e higiene en el contexto del COVID-19. ¿Sí? Una entrevista, ¿sí? Se pauta en partes. Vos no podés empezar por cualquier parte en una entrevista. Lo primero que hay que hacer es contextualizar, ¿sí? Como se hizo ayer, pedir que se presenten, situar a todos, ¿sí? Para ver quién era. Una de las chicas preguntó también al final, vos fíjate cómo es la necesidad de situar, ¿no? Una de las chicas preguntó al final, no al final, pero mediando ya la entrevista, promediándola, ¿qué es una curtiembre? Eso por ahí se nos había escapado. Entonces, nosotros... Profe, disculpe que no se dice, me cortó la luz. Está bien, no Ayer. te preocupes, Agustín, no te preocupes. Pero lo que yo quiero, ¿se entiende? Situar es lo primero y es lo más importante, ¿sí? Situar. Respecto a eso, después, preguntas troncales, ¿sí? Pero esas preguntas troncales, el desarrollo también tiene una pauta adentro. ¿Está? Puede pasar, por ejemplo, cuáles son las funciones principales de esta persona, cuáles las problemáticas a las cuales se ha enfrentado, cómo soluciona esas problemáticas, por ejemplo, ¿no? Las características que tienen que ver con la empresa, la cultura institucional de la empresa, y que nos cuente a partir de ese contexto primigenio, de esa situación inicial de contexto, que nos cuente esas cuestiones. Después, por supuesto, porque ustedes tienen que dejar que la persona se explaye. Por eso hubo también otro tiempo para preguntas abiertas. ¿Está? Que seguramente por ahí si tenían alguna, muchas fueron respondidas con anticipación, pero otras no. Entonces, inicio, desarrollo, ¿sí? El tema de las preguntas abiertas en este caso y una conclusión. ¿Está? Cuando pasa lo que me decía Milagros, cuando pasa que parece una charla y que es entretenido, es que está bien llevada la entrevista. ¿Está? ¿Sí? Cuando aparecen situaciones en las cuales aparecen baches o no se sabe qué preguntar. No, es forzada. ¿Cómo? Es forzada, digamos, que la Claro, conversación tiene que ser exacto, forzada. exacto. Entonces, cuando aparece esa situación, habla mal de él, del que pregunta. ¿Sí? ¿Se habrán dado cuenta alguna vez, si es que les gusta algún personaje de la literatura o de la historia, y habrán visto entrevistas, por ejemplo, a ese personaje, que ese personaje está más libre o está más retraído y le cuesta más responder de acuerdo a quien tenga enfrente?
¿Se entiende? Entonces, la entrevista no es, digamos, producto puro del entrevistado. La entrevista también, sobre todo, tiene que ver con quién pregunta, quién lleva adelante, está el hilo conductor. ¿Sí? Entonces, objetivo, metodología, y obviamente ahora lo que vamos a hacer es, se grabó la entrevista, vamos a hacer un trabajo práctico sobre la entrevista, ¿sí? Con una evaluación, porque eso tiene que quedar un producto de eso también. ¿Está? Bien. Entonces, una entrevista o una recolección de datos es para algo. No es solamente con una cuestión experiencial. ¿Sí? Tiene su correlato en el conocimiento que genera. ¿Se entiende esta parte? ¿Qué opinan de esto de lo metodológico? ¿Habían pensado alguna vez en esto de las entrevistas? ¿Cómo se lleva adelante una entrevista y demás? Yo el año pasado con estadística, creo que Agus también, el profe Fianaca nos hizo hacer una entrevista, pero no fue tan así, fue más tipo un ejemplo, como para ver si lo habíamos entendido. Porque estábamos... No. Sí, yo me acuerdo que hice un ejemplo, una entrevista corta, porque me pidió que sea breve, pero quedó ahí, o sea, no es que se extendió mucho más. Ah, sí, es verdad, es verdad. Contame. ¿Viste? Sí, ahí me acordé, ahí me acordé. Tu Fue uno de los primeros trabajos, fue. Claro. No, yo aprendí de entrevista, pero por otro lado, en el secundario aprendí. Bien, bien. Me habían enseñado más que nada la interacción con la persona, cómo hacer si se pone nervioso, cosas así. Bueno, yo estuve en el Zambi y lo tuve a Piedrabuena, y Piedrabuena casi siempre hablábamos de eso, era una persona que siempre me ayudaba en eso. Bien, bien. Ustedes tienen que recordar siempre, ¿sí? Situar, primero, que se pueda situar, que se pueda presentar. Hay que darle el espacio a la gente para que se pueda presentar, ¿está? Para que lo puedan conocer en general. Quién es, qué hace, cuánto hace que está en la empresa, cuál es su trabajo, si está contento con su trabajo o no, cuáles son los problemas en general. Todo eso hace a la presentación de la persona. La persona no es solamente una persona que acá dice el puesto. ¿Está? La persona, un puesto de trabajo acarrea problemáticas, acarrea forma de solucionarla, experiencia, años de trabajo encima, ¿sí? Todas esas cuestiones presentan a la persona. ¿Está? Entonces, luego de eso, que lleva un tiempo, por eso una entrevista lleva tiempo, Lleva bastante, sí. empezar ustedes a llevar el hilo conductor de lo que les interesa. ¿Sí? Y después abrir la entrevista y, por último, por supuesto, una conclusión. Hablamos de distintos tipos de entrevistas. Entrevistas cerradas, entrevistas semiabiertas o entrevistas totalmente abiertas. ¿Está? Lo de ayer fue una entrevista semiabierta. Las entrevistas cerradas son las que tienen preguntas escritas. Vos le das la pregunta escrita al entrevistado, él la responde aparte y te la devuelve. Puede ser Es abierto. como un trabajo práctico, digamos. Exactamente, tiene que ver con eso. Con la metodología tiene que ver, ¿no? Estás Sí. interactuando con otra persona. Vamos a la cerrada. Esa es la cerrada, perdón. La abierta totalmente es, hablemos de tal tema, en general. Y la semiabierta es la que tiene, digamos, es el hablemos de tal tema, pero pautado. ¿Está? Donde vos vas pautando subtemas
con una metodología específica, ¿sí? Donde las preguntas no son totalmente cerradas, no están pautadas de antemano, pero sí los subtemas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. O sea, como que en el semiabierto es como que hay una guía, digamos. Exactamente, totalmente. Es una guía temática y te sirve para no olvidarte ningún aspecto del tema que vos estás trabajando. ¿Está? Bien. Entonces yo antes me junté con este chico y mínimamente dijimos, bueno, podemos hablar de tales y tales cuestiones. Yo, por supuesto, a ver, porque esto también habla del entrevistador y el entrevistado. Vos vas a tener que hacer un contacto previo y, digamos, presentar la situación. ¿Está? Antes y después. ¿Sí? Para que él también se prepare para la situación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Para que todos estén adaptados a la situación que están viviendo. Digamos, eso desde lo metodológico. Eso desde lo metodológico. Y desde, bueno, desde los temas centrales, desde lo que es, ¿qué me pueden decir? ¿Qué les pareció la descripción del rol laboral? Es una experiencia concreta, específica, pero ¿qué cosas pueden sacar del rol laboral que describieron? Yo rescato, bueno, por una parte que él decía que se sentía orgulloso por todo lo que fue aprendiendo y llevando a cabo a lo largo del tiempo que está ahí en la empresa. Que bueno, cómo llevó adelante el tema de los accidentes, que creo que dijo que cuando él entró había algo de 200 accidentes por año y ahora hay solamente 2, Exacto. como que se fue superando y cómo fue Claro, enfrentando sus miedos, eso también está bueno, porque uno cuando recién llega a una empresa yo creo que todos somos carnada, porque obvio se te van a venir todos encima, o sea, sos el nuevo y te van a querer pasar por arriba. Y ahí está donde uno tiene que saber cómo manejarse. Y estuvo muy bueno, la verdad que a mí me gustó mucho esa parte, cómo él contaba que se tenía que manejar y cómo él pasó, porque en sí todos lo vamos a pasar. Algunos más fuertes, otros menos, pero todos creo que en algún momento de nuestro trabajo vamos a sufrir ser el nuevo y que nos quieran sacar del juego, nos quieran hacer enojar. Agustín. no, no, eso, o sea, la verdad me quedé muy impactado, impresionado de cómo había entrado a una empresa que ya era casi nombrada, o sea, era bastante nombrada, y aparte conozco a Magdalena, eh, y cómo las cosas que planteó, lo que se le ocurrió, las decisiones que tomó, eh, nada, muy inteligente, la verdad, como de las 4 reglas que puso, Ajá. eh, eso lo vi, la verdad, y después me puse a analizar las reglas y es como que está muy bueno porque abarca todo lo más peligroso, pero a la vez más bobo capaz, por así decirlo. Que la gente es lo que menos le presta atención. La electricidad, por ejemplo, es algo muy importante y que hay que tenerle un montón de respeto. El tema del uso de maquinaria, de siempre revisar, y lo puso en un cartel gigante en el medio del lugar de trabajo para que lo vean. Y Exacto. eso estuvo muy Eso son bueno. decisiones que son muy inteligentes. También Sí. el tema de las fotos. A ver, se me escapó desde lo metodológico. Yo también le pedí fotos del espacio laboral para situarlos a ustedes también. También está bueno eso, ¿sí? Ustedes imaginar es una cosa y ver es otra. Claro, porque yo sabía lo que era, pero nunca había visto una. Claro, tal cual. Además, también lo que estuvo bueno es cuando contó, bueno, el tema de los sindicatos o cuando un trabajador lo fue a apurar diciendo que lo invitaba a pelear afuera. Eso también está bueno, porque son cosas que uno no se imagina, pero que pasan. No sé si tan así o menos, o que te amenazan o lo que sea, pero pasan. Y uno capaz que no los tiene en cuenta.
ya sabes que Dice, te nada, puede eso no me pasar. va a pasar. Sí, Claro, ahora sabes que te pero puede pasa, pasar. claro, Sabes que Te te puede explicó lo que no te dicen en en ningún lado, en ningún lado. tal pasar. cual. Claro. ¿Qué opinan? Porque, digamos, la entrevista, por supuesto, tuvo la identidad de lo que es el rol de seguridad e higiene, pero a mí me sorprendió, digamos, de una manera eficaz el hecho de hablar tanto de cuestiones que por ahí no tienen que ver específicamente con lo técnico, sino sobre todo con la comunicación, ¿sí?, entre las personas. Giró mucho sobre eso. Sí, Y es un tema Sí, que a nosotros nos pega de lleno en la materia, ¿no? tal cual. Es lo que yo te decía hoy, profe, al principio, cuando contaba cómo hacían las capacitaciones, cuando explicó esas capacitaciones de 5 minutos, de las maneras que hay que llegarle, cómo lo hacen, en qué momento, porque, y está bueno, cuando también dijo que cada uno, había personas que tomaban el conocimiento y lo ponían en práctica y otros que lo guardaban y lo hacían en otro momento, que es lo que hablábamos nosotros, que son cosas que uno quiere, pero tal vez no lo lleva a cabo porque no es el momento en el que lo necesita. Exacto, exactamente. Bien. Majo García, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien. ¿Tuviste ayer en la entrevista? No, Bueno, estamos hablando un poco de lo que ha sucedido, ¿no? sí. Eh, a ver, a ver. Entonces, el rol específicamente de trabajo, ¿sí? Evidentemente se mezcla, ¿está? Con la característica personal o digamos con la actitud personal, ¿sí? Es decir, que un rol laboral en principio está, digamos, imbuido de cuestiones actitudinales para tener en cuenta. ¿Está? Sí. Si entendemos eso, si entendemos que cualquier rol de trabajo, si está imbuido de cuestiones actitudinales, ¿qué quiere decir esto? Que no es solamente lo que vos haces o lo que hace el trabajador en su puesto laboral, sino cómo lo hace, ¿sí? Sino para qué lo hace, en qué tiempos lo hace, comunicacionalmente cómo se maneja. Porque si vos entendés el rol laboral y todo lo que trae aparejado, vas a poder trabajar en la capacitación entendiendo más cosas, escuchando más, ¿sí? Y llegando de una manera más eficaz para cambiar las cuestiones. Entonces, una primera cuestión para marcar es que el rol laboral, el rol de trabajo, el espacio de trabajo, ¿sí?, tiene que ver no solamente con cuestiones de conocimiento técnico, sino con cuestiones actitudinales, comunicacionales, ¿está?, de valores, ¿sí? Y se acerca mucho a un concepto que vamos a ver pronto, que tiene que ver, que se llama competencias laborales. ¿Está? ¿Qué es ser competente laboralmente? Ser competente laboralmente tiene que ver con ese conjunto de capacidades para llevar adelante un puesto de trabajo, ¿está?, de una manera eficaz, ¿sí?, eficiente y cumpliendo con lo esperado para ese puesto. El puesto de trabajo no termina en cuestiones de conocimiento teórico o conocimiento práctico. El puesto de trabajo se compone aparte de habilidades específicas, de actitudes específicas y de valores específicos. Entonces, ser competente laboralmente es tener en tu puesto de trabajo esas cuestiones. Ayer se vio muchísimo en la entrevista estos temas, ¿sí? Sobre todo
el aspecto humano, ¿sí? El aspecto comunicacional y de cómo trabajar con el otro. Tal cual. ¿Sí? Creo que es lo que más se destacó. Sí. No es casualidad, porque cuando trabajamos con personas, si vos comunicacionalmente no tenés cintura, no tenés cierta capacidad, Claro. ¿ah? Pasa en muchos puestos, ¿sí? La base Sí, es poder comunicarse en todo. Vos Totalmente. tenés que ser capaz de poder relacionarte con el otro. Si no, no podés hacer nada, digamos. Porque todo pasa por la relación. A veces parece muy obvio, parece una tontería lo que estamos diciendo acá, pero en realidad es una capacidad que cuesta mucho enseñar y que se aprende a las patadas, digamos, Mm, en el puesto laboral. ¿Está? Tiene que ver con la sí. experiencia, tiene que ver con lo que podés hacer y no podés hacer, tiene que ver con lo que te dejan hacer, con lo institucional, cómo juega lo institucional en ese poder hacer cosas. Y también en la personalidad de cada persona, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto. Sí, sí, exactamente. Y ahí entra también no solamente si tenés el título adecuado, desde lo que estudiaste, sino aparte el capital cultural que tenés, ¿está? El capital cultural que tenés, y por supuesto el capital laboral que tenés, la experiencia laboral que tenés, ¿sí? Ayer hablábamos específicamente de lo difícil que es, creo que vos se lo planteaste, o no me acuerdo quién fue, esto que es difícil ciertas características en una persona que tiene que llevar adelante un rol laboral. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Lautaro? Estábamos charlando un poco de lo de ayer, ¿sí? Una persona joven que se enfrenta a gente adulta y encima tiene que decirles qué es lo que tiene que hacer y los demás tienen que hacerlo. Entonces, ¿cómo vos, ¿sí? Que entras nuevo al área de trabajo, que no conoces el área, siendo joven, le explicás lo que tienen que hacer y encima cumplir de hacerlo? ¿Está? que había dicho si utilizar cómo ser bueno y malo a la vez. O sea, es algo muy difícil. Hay un equilibrio, un sano equilibrio, pero hay una herramienta que es la escucha y Exacto. planteó dos palabras, ¿está? ¿Sí? Una era escuchar y la otra era, él la llamó humildad, ¿está? Que fue la palabra que él usó específicamente. Entonces, estamos hablando de cuestiones que que no están en alguna materia. Nosotros estamos hablando un poco en capacitación sobre la escucha, ¿está? ¿Sí? Pero digamos que son cuestiones de cómo vos tenés que salir al ruedo en breve tiempo a llevar adelante un trabajo donde vas a poder desarrollar lo que sabés con tu título, pero lo que primero vas a hacer es te vas a encontrar con gente. Y Sí, segundo, profe, que fue lo que dijo él, que para él falta una materia o algo más cercano a, a recursos humanos, digamos. sí, sí, ya lo ha planteado. Eh, entonces, lo primero que te chocás es con la gente, en el buen sentido que te chocás, ¿no? O sea, que te encontrás con gente. Si te ¿Sí? enfrentás a esa situación. Claro, exactamente. Entonces, eh, lo que habría que plantear también es que, ¿qué pasa con todo lo que sabes? Lo podés derrumbar si te comunicas mal, porque no les va a llegar nada, porque no te van a escuchar. ¿Está? Si entras mal, entras con el pie izquierdo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahí pesa más lo comunicacional y las estrategias comunicacionales que lo que sabés. Entonces, ahí es donde vos tenés que poner el oído antes que la boca.
Escuchar antes que hablar. Y él dijo también, agregó mirar, observar antes que hablar. Estuvo muy bueno lo que dijo, o sea, porque me puse a pensar y capaz algún empleado no te dice algo por timidez o por miedo, y había propuesto lo del Un buzón. buzón. Claro, O sea, es como que amplió lo de escuchar a mirar. totalmente, totalmente. Así que bueno, Lautaro, ¿qué tal te pareció ayer la entrevista? No, me gustó, sí, está bueno. Está bueno el hecho de encontrarse con una persona que ya está en la práctica, aparte de los profesores, que te den una perspectiva distinta. Bien, concreta. Vamos a ver si podemos lograr otras entrevistas. La idea es... Aparte se notaba que él, no sé, como que le gustaba realmente. Exactamente, exactamente. Eh, hablamos antes con las chicas sobre lo metodológico. Esto queda grabado, así que por favor después vean la parte primera de la clase, porque es importantísimo la metodología utilizada, ¿sí? La idea es que la próxima, ¿sí? Vamos a compartirla, está la entrevista, a tratar ¿sí? Ustedes llevar más, digamos, el rol de entrevistadores. ¿Está? Sí, yo le quería hacer algunas preguntas, profe, puntuales sobre el trabajo, pero me parece que era más interesante la parte del técnico, más que la curtiembre en sí. Exacto, exacto. El tiempo es corto, el recurso tiempo siempre es escaso, pero me parece que una persona que quería hablar y que se sentía cómoda hablando para ustedes es de mucho valor, porque realmente contó secretos o tips del rol de trabajo de seguridad y higiene que ustedes los van a capitalizar seguramente muchísimo para cuando lleven adelante su propio trabajo, ¿no? Bien, bien. En principio es esta. Hoy era esta charla simplemente lo metodológico y lo temático. Lo metodológico vamos a reforzarlo, ¿está? Y si quieren comentar algo más o decir algo más. Yo no sé si los ¿No? chicos ¿No quieren está? decir profe, algo. lo del trabajo práctico. Sí. ¿Qué hay que hacer con eso? Yo les voy a pasar un trabajo práctico, ¿está? Donde va a haber preguntas sobre la entrevista. Yo les voy a pasar Bien. por una asignación, les voy a ¿Profe, pasar, está grabada la entrevista? está grabada. Ah, buenísimo. No, perdiste, Majo. Está grabada, sí, está grabada. Buenísimo. La idea es que ustedes puedan llevar adelante un trabajo práctico a partir de ciertas preguntas respecto de lo que sucedió ayer, ¿sí? Buenísimo. Grupal, ¿no? No, esto es individual. Esto es individual. Ya querían zafar. No. Es individual. Con fecha de entrega y ya empezamos a pedir trabajos prácticos porque si no se me están relajando demasiado, me parece. Bueno, chicos y chicas, los dejo. Gracias por el tiempo. Hoy es corto. Descansen. Y esta semana les voy a subir la entrevista y el trabajo práctico. ¿Sí? Bien. Dale, profe. Buenísimo. Nos vemos. Nos Gracias Nos vemos. vemos. por el tiempo. Chao, gente.